Vamos a continuar con este panel. La verdad que es un honor presentar a estos expositores. La verdad que Cintia nos spoileó un poquito en el panel anterior lo que hizo Trenquelao, que lo que hizo 3 de febrero. La verdad que cuando Martínez Molca exponía, creo que algunos decíamos qué difícil que es eso bajarlo a la realidad. La verdad que aquí tenemos intendentes que han llevado a la práctica muchas de las políticas innovativas sobre suelo, sobre vivienda, y la verdad que es un placer presentarlos. El panel va a estar compuesto por 3 intendentes, por un exministro de Obras Públicas de la provincia de Mendoza, Mario Isgro, y por una concejal de Villa Langostura. Los presento: Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero; María Eugenia Cerazo, concejal de Villa Langostura; Rubén Dagún, intendente de Almafuerte, Córdoba; Miguel Fernández, intendente de Trenquelauque, exintendente, perdón, de Trenquelauque, provincia de Buenos Aires; y Mario Isgro, ex ministro de Planificación e Infraestructura de Mendoza. Voy a ser muy breve en la presentación para que puedan exponer cada uno unos 10, 12 minutos, y después sí vamos a un poco a las preguntas y a ver, digamos, un poquito más en profundidad algunos de esos productos o programas que han realizado. Y la idea es esto, digo, también una discusión del panel anterior era si gobierno nacional, si el gobierno local. La verdad que aquí hay gobiernos locales que han hecho cosas, siempre mejor la articulación que la competencia entre nación, provincia y municipio, pero lo peor es quedarse cruzado de brazos, y aquí vamos a ver acciones y pensamientos de personas y instituciones que no se quedaron cruzados de brazos. Y después un caso que no quiero spoilearlo mucho, pero de Villa Langostura, donde se está discutiendo hoy una ordenanza de plusvalía, con lo cual, antes del proceso, digamos, no vamos a ver el proceso terminado, ni si fue bueno, si fue malo, sino lo que se está discutiendo hoy en una localidad argentina que tiene que ver con la creación de plusvalía. Y yo en esto, que fui funcionario muchos años, yo decía que si la plusvalía era de derecha o de izquierda, yo siempre decía que era oficialista, porque cuando uno es oficialista la quiere para recaudar, y cuando es oposición no se la quiere dar por 10.000 razones, a veces por acusar de una manera. Y aquí tenemos una concejal de un partido municipal que, si no digo mal, no presentaba intendente, con lo cual no era su métier llegar al poder, sino generar normativa, con lo cual desde los consejos liberantes hay muchos por hacer. Yo decía siempre que a veces damos mucho planeamiento, mucha normativa a los ejecutivos, y la verdad que los consejos liberantes tienen mucho poder y mucho que decir. Aquí tenemos también un ex concejal que Trenquelauque arrancó también con muchas de las normativas que después hicieron lo que hoy es Trenquelauque. Dicho esto, Diego, te doy la palabra y te agradezco que estés aquí en este evento. Hola, 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 ¿se escucha? Sí. Bueno, vamos a romper el hielo de este lado. Yo recién le acabo de proponer a María Eugenia que después hagamos un canje entre el Parque Nacional Los Arrayanes y el Fuerte Apache, hagamos visitas conjuntas, así podemos disfrutar cada uno de nuestro municipio. Lo digo con orgullo, el barrio Ejército de los Andes es una gran centralidad de nuestro distrito. Piense que son unas pocas manzanas donde viven 50.000 personas más o menos. Es el tamaño de... ¿Cuánto tiene Trenquelauque, Miguel, querido? Mirá, una gran ciudad de la provincia de Buenos Aires con tanta historia y más o menos la misma cantidad de población en un pedacito chiquito de espacio muy cerca de la General Paz, además. Después hablamos del intercambio. Bueno, Cintia, gracias por invitarnos una vez más. Es un gusto compartir lo que uno hace y también aprender y escuchar lo que hacen otros y poder sumar miradas a este trabajo de gestión del suelo, que además no es propio de ningún nivel de gobierno, pero yo soy de los que creen que es más intensamente una facultad y una cuestión que requiere la mirada de los gobiernos locales, que somos los que estamos en el territorio y los que tenemos algunas herramientas, no todas, pero mayormente la comprensión del territorio, de los usos y lo que pasa en cada uno de los lugares, y la mayor posibilidad de definir qué debería suceder en cada uno de los lugares de nuestro territorio. Y primero una definición que tiene que ver con esto de la gestión del suelo urbano. Y yo no lo tenía esto claro cuando empecé siendo intendente en diciembre del 15. Es primero no solo una facultad innata de los gobiernos locales, sino también un gran activo de toda ciudad.
porque bien gestionado genera recursos. No solamente produce ciudad, sino también genera recursos. Recursos genuinos, que no provienen de las tasas municipales, de ahogar a la gente con presión tributaria. Así que uno puede combinar estas dos cosas, ¿no? Producir ciudad con una buena gestión del suelo y también producir recursos de manera genuina para invertir en obras, no en gasto corriente, en obras en nuestras ciudades. Bueno, y acá me anoté un número mágico de nuestra querida provincia de Buenos Aires, 8912, Miguel. No voy a decir que es una tragedia, porque quizá alguno se enoja, pero soy un poco provocador. Es una ley obsoleta que no recoge muchas de las cosas que pasan en el territorio y que además nos pone la pata encima. En la provincia de Buenos Aires no tenemos autonomía municipal, funcionamos con una pseudo-autarquía, si bien tenemos municipios gigantes o grandes o medianos como el nuestro, y después siempre hay un burócrata en La Plata que te dice, como el emperador romano, sí o no, en base a una ley que quedó vieja, por lo menos, ¿no? Y eso nos ahoga bastante. Espero que no haya acá ningún burócrata del 8912, Cintia, en este recinto. Se ve bastante joven. Pero está bien, también son profesionales muy dedicados que están en La Plata buscando implementar una ley. El problema no son ellos, sino la normativa. Bueno, en 3 de febrero lo primero que hicimos es un diagnóstico de una ciudad que tomamos cuando ganamos la elección, lo que llamamos la ciudad construida, o sea, lo que hay. Y partimos de ahí con un proceso de planificación participativa, con un rol muy importante del Consejo Deliberante, buscando tener una visión sistémica, no que sea una cuestión de hoy nos levantamos y qué lindo sería en esta parte del distrito hacer tal cosa, o en la otra tal otra, sino tener una visión sistémica del suelo, y eso se convirtió en un plan urbano estratégico, que es el norte a seguir, es a dónde vamos, lo que produce la ciudad deseada, de la ciudad que hay a la que queremos tener. Y después una herramienta que es como el brazo ejecutor de eso, que ha sido la normativa del Código de Ordenamiento Urbano, el COU, que lo pudimos renovar en poquito tiempo, durante el mandato de María Eugenia Vidal, a las apuradas, porque había perdido María Eugenia la elección, y ya lo teníamos todo listo y por suerte pudo salir. ¿Cuándo fue, Bauti? 2019. No, pará, el 8 de diciembre. El 9 de diciembre se firmó, pero lo teníamos listo, así que ahí el amigo Joaquín de la Torre, que era el ministro de Gobierno, lo pudo firmar y nos dio una herramienta muy fuerte, que lo digo con mucho respeto, no sé si hubiéramos tenido en el caso de tener que hablarlo con el sucesor de María Eugenia. Y esto nos permitió cambiar la tendencia de 3 de febrero. Esto lo digo simplemente porque a veces vieron, es lamentable, hay políticas que para mí son de Estado que después quedan un poco rehenes de las discusiones de los partidos políticos, cosa que no debería desde ya ser así, porque si algo es bueno para el territorio, debería ser bueno para un socialista, para un PRO, para un radical, para un peronista, para un independiente o lo que sea. Bueno, la verdad que superamos muchos desafíos. Acá yo le hablo a Bautista, que está aquí, que es mi jefe de gabinete, que ha trabajado mucho en estos temas, y cuando él me decía, no, ¿te acordás los obstáculos burocráticos? Y yo le digo, ¿cuáles? Bueno, estos, la 8912, la burocracia, el no se puede. La escribanía de la provincia dijo que no. La escribanía dijo que no. Y ahí había que ir a argumentar, a demostrar y tratar de salvar cada una de esas cuestiones que a veces el statu quo tiende a decir que no se puede, que es imposible. Y todo esto son aprendizajes institucionales que van ocurriendo en el camino hacia esa ciudad deseada. Trabajamos en 5 ejes. Los instrumentos normativos, el COU es el principal, gestión del patrimonio, soporte de la matriz productiva, porque tenemos un municipio con casi 3.000 empresas, la mayoría industriales, desde un taller metalúrgico hasta una industria automotriz. Entonces, para nosotros la identidad laboral y productiva es algo innegociable. Lo que hagamos en el distrito es con pymes y con empresas industriales, y hay que buscarle la vuelta a cómo administramos la convivencia con lo residencial. Y esto obviamente tiene un porqué, no solo identitario, sino también de sustentabilidad, de recaudación, de que no queremos ser un municipio dormitorio, sino un municipio con trabajo. Y después de revitalizar centralidades, o sea, los centros de la ciudad con vida urbana, donde pasaran cosas, donde hubiera laburo, donde hubiera cosas para hacer, que no se mueran los barrios, y eso incluye a lugares como el barrio Ejército de los Andes, desde ya. La idea ahí fue sacarlo de la idea de gueto, protegido por gendarmería, y convertirlo en una centralidad transitable donde vaya mejorando la calidad de vida, etc.
Y la movilidad urbana, porque es la sangre de una ciudad, ¿no? Nos movemos todos los días. Esos han sido los 5 ejes. En un momento de tanta carencia presupuestaria, no solo siempre, porque en la Argentina nos ha tocado siempre administrar recursos muy, muy escasos, lo que logramos con estos instrumentos también es generar valor. O sea, otra reflexión que les traigo, los intendentes, las intendentas, los gobernantes locales estamos parados arriba del suelo, que genera valor. La normativa genera valor. Entonces, cuando tomamos una decisión de normativa, no solamente produce algo en la ciudad, sino también genera un valor para el sector privado, que es parte del proceso que queremos buscar y que queremos administrar, proceso virtuoso que genera posibilidades de gestión y de obras. Bueno, justamente ahí una de las cuestiones que les vengo a contar que logramos instrumentar es una plusvalía urbana, que si bien hay otras plusvalías en la provincia, creemos que es una de las primeras y más fuertes basadas en el mayor aprovechamiento constructivo. Con todo un modelo económico que no vamos a ahondarlo acá, pero cualquier cosa está pino para explicárselos, calculando la incidencia de suelo a nivel manzana, con un método económico residual deductivo, basado en el mercado inmobiliario, en datos de valores de incidencia, etcétera, etcétera. Bueno, eso nos permitió valorizar el territorio, valorizar el terreno con una normativa urbana y nos dio además un plan de obras más grande que el que nos pudo aportar la provincia de Buenos Aires en cada uno de estos años. Para ponerlo nosotros tenemos en la provincia antes se llamaba FIM, Fondo de Infraestructura Municipal, que lo negociamos año a año con el gobernador, o ahora se llama Municipios a la Obra. Con esto nosotros tenemos más dinero que producimos genuinamente que con el plan de obras de la provincia de Buenos Aires. En los últimos 4 años, $6 millones aproximadamente. Segundo instrumento, el Banco de Tierras, que nos permitió administrar un catastro que estaba bastante viejito y avanzar en diversas agendas de futuro. Hoy estamos armando un catastro digital multifinalitario, que yo le pedí que si me pueden cambiar el nombre porque es hasta difícil de pronunciarlo, y me dicen no se puede, se llama así. Cintia, si me das una mano con esto y le podemos poner otro nombre, porque yo soy periodista, las cosas que no se pueden pronunciar, para mí hay que sacarla y cambiarle el nombre. Multifinalitario, ¿está bien? ¿Lo dije bien? Difícil, pero bueno, ahí está. Y esto permitió crear un plano abierto, que es básicamente visibilizar la información catastral. Y ya se lo puede consultar, aparte es de acceso abierto. Pudimos estudiar a fondo el parcelario del municipio y les quiero contar algún ejemplo de lo que nos permitió hacer esto. Encontramos industrias, gracias a este banco de tierras y a tener la información del parcelario, industrias que ocupaban calles que no habían sido cedidas por los consejos deliberantes a lo largo del tiempo, que no habían sido desafectadas. Un caso increíble, tenemos un frigorífico, esto que no salga de acá, total es un ámbito privado ¿no? Un frigorífico que yo mismo como intendente visité varias veces, y cuando los chicos ponen en marcha el banco de tierras se encuentran que el frigorífico pisaba calles que no habían sido desafectadas y hasta terrenos municipales. Cuando lo citamos, yo me acuerdo haberlo llamado al dueño del frigorífico y le dije, che, parte de tu frigorífico es municipal, es de los vecinos. El tipo me dijo, no, si lo compró mi abuelo, está todo ordenado, tráeme los papeles y veámoslo. Bueno, ahora estamos arreglando un dinero para sincerar esta situación, un dinero muy importante. Para que lo vean, lo voy a poner en número, porque si no las cosas no se entienden. $500.000. A 150.000 pesos el metro cuadrado de hormigón, son más o menos 3.300 metros cuadrados que puedo hacer de arreglos de calle en el distrito, con solamente haber encontrado un caso gracias al Banco de Tierras. Y es uno de muchísimos, no es el único. Que van apareciendo por las capas geológicas de desidia que a veces ocurren en el Estado. Yo no puedo creer cómo nadie en tantos años vio que había un frigorífico habilitado vendiendo medias reses en un lugar irregular en términos de lo territorial y de la titulación y del dominio, ¿no? Bueno, la plusvalía es un ingreso que en definitiva va al Fondo para el Desarrollo Urbano y del Hábitat, que no presiona a los contribuyentes y que solamente puede ir a obras, patrimonio o hábitat, no va a gasto corriente. Y eso nos ayudó mucho justamente a movilizar recursos sin tener que aumentar la tasa. Finalmente, contarles que estamos haciendo con todo esto también, con estas herramientas, un plan de vivienda público-privado
donde el municipio también puede aportar tierra, apunta a hacer un plan de vivienda asequible, poniendo tierra que, como viene de un valor fiscal, puede permitir que al final el comprador de la vivienda pague un precio menor al metro cuadrado de mercado. Otra herramienta importante para nosotros es la Oficina de Escrituración Social. Muy fuerte la regularización dominial. Hicimos una política muy profunda, hoy tenemos 10 barrios en proceso de regularización. Hay uno donde me invitaron a comer un asado cuando terminemos la escritura, porque dicen que la última vez que había llegado el Estado era Duhalde y Curto en los 90 cuando hicieron el barrio. Y todavía estaban sin escritura. Es un barrio producto de cuando hicieron el acceso este, la autopista, los relocalizaron y quedaron ahí, un barrio precioso. Ustedes lo ven si van por el acceso este de la mano derecha, por donde está más o menos el Hospital Carrillo, está ahí muy cerquita, se llama Las Tejas porque son casitas de tejas, todas iguales, sin escritura. Bueno, ese, entre otros que pudimos hacer, aprovechando al máximo lo que permite la ley Pierri, pero bueno, teniendo además una mensura social que hace el municipio con agrimensores que contratamos nosotros, porque si no, esto no ocurre. Armamos algo bastante, creo que innovador, que es el DEMAD, el Documento Municipal de Ampliación de Derechos. Es un título intermedio que certifica la posesión. No teniendo escritura, muchas veces hay un barrio, llega la cloaca, pero no la pueden conectar porque le preguntan, ¿y usted quién es? ¿Qué hace acá? Entonces el DEMAD viene a permitir justamente que tengan una entidad frente al municipio y frente a los prestadores de servicios. Y cierro. Algunos aprendizajes. Se puede tener un plan de suelo urbano ambicioso, profundo desde un gobierno municipal. Se pueden crear instrumentos urbanísticos innovadores. Nosotros no inventamos nada, simplemente nos pusimos a laburar en experiencias de acá y del mundo. Se pueden crear instrumentos y saltar las trabas del proceso burocrático. Si vos te topás con el proceso burocrático, perseverá e insistí, porque podés saltar todos esos obstáculos que a veces te cansan, ¿eh? Vos decís, no, otra vez con lo mismo, otra vez me dicen que no, otra vez, bueno, lo que ya saben ustedes de los procesos que a veces son desgastantes. Se puede ganar autonomía económica, este es algo de gestión que yo les digo. Nosotros pasamos de tener 30 y pico de autonomía económica a hoy casi 60, o sea, recursos propios sobre totales. Producto de otras políticas de fiscalización, etcétera, pero también de tener esto que nos permite que aparezca un recurso municipal que no depende de papá nación o papá provincia o de llevarse bien con un gobernador o con un presidente, que también, por supuesto, uno lo intenta y hay que hacerlo, ¿no? O sea, esto te permite, la gestión del suelo te permite aumentar la autonomía municipal, tanto económica como política, porque si vos dependés, primero, si vos te gastás toda la guita en sueldos, y además dependés absolutamente de la obrita que te manda Nación, vos le tenés que decir sí papá al que viene y te pone el dinero. Y eso te hace dependiente y obsecuente, diría yo también, ¿no? Así que todo lo que se puede hacer con la gestión del suelo te da esa fuerza para fijar prioridades en el nivel local. Y se puede hacer una política pública innovadora de producción de suelo, apuntar al mercado de vivienda tratando de llegar a más gente con un valor de metro cuadrado más competitivo. Y también creo que se puede gestionar información, gestionar datos para la toma de decisiones en este tema. Una cuestión en la que estamos trabajando ahora es tener un plan estratégico de datos que incluye este capítulo y hasta modelizar, si se pudiera, aprovechando inteligencia artificial. Gracias por invitarme. Bueno. Vamos a hacer. Anotá. Multipropósito, listo. Muchas gracias. Terminó el debate. Diego, después igual vienen preguntas, así que al final hacemos preguntas y seguramente alguien querrá profundizar. Ahora seguimos con María Eugenia Cerazo, concejal de Villa Langostura. Bueno, qué bueno que todo eso se puede, porque nosotros estamos unos pasos atrás. ¿Cómo están? Seguro muchos de ustedes conocen Villa Langostura. Si les pido que levanten la mano, ¿quién conoce nuestra ciudad? Deben ser un montón. Casi igual, todos. yo me mudé hace 15 años a Villa Langostura, de acá, del conurbano de Buenos Aires. Y un poco, bueno, lo que venimos a compartir, muy agradecidos porque somos un partido vecinal que se llama Primero Angostura, que recién es nuestro tercer periodo consecutivo en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad.
Entonces es un honor poder compartir nuestra perspectiva en un espacio como este y a la vez en esto que contaban en el panel anterior sobre las resistencias que se oponen a este tipo de ideas innovadoras en lo que tiene que ver con la gestión del suelo, un espacio franco de capacitación, tanto en prepararnos para venir acá como, bueno, pudiendo escuchar todo lo que contaron desde el primer panel y lo que pretendo, digamos, llevarme para seguir trabajando en la villa. Yo quiero contarles un poquito, si me permiten, y descubrirles un lado B de un paisaje que ustedes seguramente conocen y en su imaginario tienen registrado, que tiene que ver con nuestro pueblo, que es un punto turístico bastante reconocido en el país y en el mundo. Como municipio tenemos un crecimiento exponencial en cantidad de población y nos es muy difícil de una buena cantidad de años a esta parte que la gestión vaya madurando lo suficientemente rápido y estando a la altura de, en principio, la cantidad de gente que crece exponencialmente en nuestro pueblo. Y luego tenemos algunos atravesamientos en relación a los números que también es interesante que ustedes lo piensen como para esto que contabas, ¿no? Ponernos con los pies en la tierra de dónde vivimos cada uno y a dónde tenemos que anclar todo lo que estamos conversando hoy acá, que es en un escenario real. En el censo anterior a este, que se publicaron los números oficiales hace poquito, inicios del 2000, seríamos aproximadamente unos 7.000 habitantes, ahora estaríamos registrando unos 15.700. Bueno, medio pueblo o más decimos que no es así. Entonces, algo pasa en Villa La Angostura que no tenemos demasiado estudiado qué es, pero que dificulta la lectura de quiénes o cuántos vivimos en nuestro territorio. Y eso tiene un impacto directo en la gestión, porque en principio no sabemos cuántos somos, pero en el imaginario social, ¿qué sucede? Los 15.000 registrados seríamos los que vivimos ahí, luego habrían unas segundas residencias que complica mucho la planificación y la gestión, porque la verdad es que esa gente nos tenemos que preguntar si está o no está y qué papel cumple en términos de la participación social, la presión en la infraestructura, bueno, un montón de variables que seguramente ustedes, que yo soy psicóloga, les quiero aclarar, además de concejal en este momento, deben manejar mucho mejor que yo en términos de lo que es planificación urbana. Y luego está, que por suerte fue un objetivo de gestión de hace unos años, romper la estacionalidad turística. Está el flujo de turistas que nos visitan durante todo el año, que, por ejemplo, yo es un tema que trabajo hace muchos años, residuos, recibe un impacto en temporadas altas del doble al triple de cantidad o de volumen de residuos sólidos urbanos que manejamos, por ejemplo, que el sistema tiene que poder absorber con el estrés que eso implica en términos de todo lo que hay que mover para poder recibir ese impacto. Bueno, en medio de eso, hace unos años tuvimos la erupción de un volcán. Por otro lado, y como oportunidad, tenemos un pueblo al que migra mucha gente, ese también es un factor en términos de crecimiento. Pero eso implica también una población que se involucra mucho con el lugar que elige para vivir. Entonces, bueno, lo podría dar como ejemplo el partido político vecinal que nosotros fundamos hace unos años. Fue un poco producto de que muchos de los que elegimos ese lugar para vivir y vemos cómo se va deteriorando, si puedo elegir esta palabra, o cómo va enfrentando desafíos en términos del desarrollo sostenible. Bueno, ¿qué podemos hacer para involucrarnos y generar algo al respecto? Y en este sentido tenemos algunos antecedentes interesantes, porque Fernando nos compartías, nos sugerías que organizáramos nuestros comentarios por ahí en términos de lecciones y recomendaciones, ¿no? Bueno, un pueblo que participa en su momento generó una muy buena ordenanza de código de edificación, que en su momento realmente fue modelo cuando bueno, pre-volcán y post-volcán nos organizamos algunos en la villa. Luego tuvimos un plan de ordenamiento territorial que también fue muy integral y que la verdad que sirvió para ordenar de alguna manera cuando ese crecimiento era incipiente, y un muy buen proceso y muy participativo que hoy es un documento, una joyita que
no sé por qué los gestores en funciones ejecutivas no terminan de aprovechar, que es un plan de desarrollo estratégico con el que cuenta nuestra localidad. Pero bueno, después del volcán y en pos de la urgencia económica que había, vino una ley, como vos decías, que algunas son como muy obstaculizantes o por ahí muy perjudiciales, que fue una modificatoria, una derogación y nueva ordenanza de Código de Edificación con la que todavía estamos luchando y de la que vemos un impacto como muy negativo. ¿En términos de qué? En términos de 4 problemas que estamos enfrentando en la villa. Uno tiene que ver con la dificultad, el poco desarrollo de infraestructura, una cantidad de gente que no para de venir, una población que crece en estos términos y la infraestructura que se va quedando en el camino. Luego, una ocupación del suelo que no la vemos armoniosa, no la vemos sustentable. La gente ubica casas en un ejido que es chiquito, no tiene más de 15 kilómetros de alguna manera, pero la gente se va distribuyendo y para todo tenemos que ir al centro y tenemos solo 2 rutas de mano y contramano, digamos 2 arterias de mano y contramano, que hoy ya cuando volvemos de la playa en verano tenemos que tenerles mucha paciencia. Luego, la cuestión del paisaje, que ustedes levantaban la mano y tantos conocen. Tenemos un ambiente frágil que ya está, siendo de público conocimiento, el impacto en términos de contaminación ambiental que está recibiendo. Y luego, alguna cuestión que tiene que ver con la deforestación y el espacio urbano que son un problema grande que estamos enfrentando y cómo de alguna manera van transcurriendo las cosas cuando fueron quedando en la historia estos planes que no se utilizan como herramienta de gestión. Y bueno, en función de toda esta participación empezamos a discutir la gestión del suelo en nuestro territorio. Nosotros como espacio político local, hoy, y después de haber escuchado a la gente que estuvo en el panel anterior, un honor, creo que lo que me interesa discutir hoy o compartirles es qué importante es llevar esa discusión a las mesas, digamos, a la población, a las mesas de gestión, al Consejo Deliberante, más allá de que aún nuestro proyecto de ordenanza no está aprobado. Creo que el aprendizaje es que los pueblos, los territorios empiecen a discutir la gestión del suelo. Y nosotros estamos proponiendo un fondo de desarrollo urbano como una de las herramientas de captación de plusvalías. Y nos encontramos con lo que Martín describía como las múltiples resistencias que se van erigiendo cuando, intentás desarrollar este tipo de discusiones. Para mí, en términos de recomendaciones a nivel municipal, me parece, y como concejal, nuestro partido, como decía Fernando hace un rato, la última elección fue la primera vez que propuso una boleta completa. Nosotros creemos que los marcos normativos tienen una importancia fundamental en la gestión del territorio, más allá de si tenés una propuesta o accedes al departamento ejecutivo o no. Entonces, como que quería compartirles dónde creo yo que están los puntos beneficiosos de traer esto al plano de las discusiones en los territorios. En principio es esto, cómo el desarrollo de normativas propone un marco para que haga pie el municipio y de alguna manera con transparencia, con cuestiones, voy a decir algo que parece una redundancia, pero con cuestiones legales alrededor de lo que en mi pueblo muchas veces se ven como acuerdos de parte o cuestiones, discrecionales, se marca la cancha. Y a partir de allí se puede empezar a construir bases sólidas para que un municipio pueda avanzar en la gestión. Luego, esto que vos decías, nosotros estamos en un 20% de autonomía. Es muy bajo el índice de autonomía económica que tiene Villa La Angostura en términos de pagos de tasas respecto del gasto que genera el municipio. Para los municipios que tengan bajos niveles de autonomía, las herramientas de captación de plusvalías, como la que nosotros estamos discutiendo,
en el contexto de la gestión del suelo en general, son una herramienta de gestión que hoy le vemos un potencial muy, muy importante. Además, nosotros tenemos una oportunidad en el municipio porque es un espacio buscado, digamos, un espacio elegido para invertir por distintos impulsos de desarrollo, y la gente hoy en Villa Langostura no tiene dónde vivir. Ni la gente que se crió ahí, ni la gente que elige ese lugar para vivir, ni la gente que tiene que venir a trabajar para poder dar los servicios al pueblo que va creciendo. Y para terminar, y lo que a mí me parecía como más interesante, creo que lo terminé de hacer insight cuando preparaba qué compartir hoy, es el potencial estratégico que yo le veo a discutir política de suelo y específicamente a discutir herramientas de captación de plusvalías, que tiene como si fuera una doble calle, ¿no? Una calle de mano y contramano, ¿no? Digo, puede uno encontrarse multiplicidad de resistencias en el sector privado en términos de esto que contaba Martín hace un rato. Es posible, y no solo es posible, está sucediendo que salgamos a captar ese valor. Pero por otro lado, tenemos que tener un Estado que esté a la altura de qué quiere hacer con esa plata, cómo piensa administrar esa plata y qué nos va a mostrar cómo nos va a mostrar que creció, que se desarrolló sustentablemente el pueblo con ese dinero. Y para mí eso, para el fortalecimiento institucional que puede implicar, como les decía al principio, para una administración que tiene que seguirle la carrera al crecimiento poblacional tan vertiginoso que hemos tenido, es esto, es de un impacto para la calidad de gestión que tenemos que estar a la altura de lograr si queremos salir a captar las plusvalías. Así que, bueno, para seguir escuchando las otras experiencias, pero por lo menos hoy yo y con todo lo que me llevo para seguir discutiendo, creo que es un ganar-ganar. Vamos a seguir hasta que ojalá la próxima les podamos contar que las ordenanzas se logran sancionar. Muchas gracias. Gracias, María Eugenia. Bueno, seguimos. Después las preguntas que quieran hacerle, hacemos al final. Con Mario Isgro, él está desde Mendoza, así que, Mario, no sé si podemos conectarte vía Zoom. Mario Isgro, como había dicho, fue exministro de Planificación y Infraestructura de Mendoza y tenía a cargo el Instituto Provincial de Vivienda. Y bueno, queríamos rescatar la experiencia que tuvo en la gestión. Sí. ¿Se ve perfecto? Gracias, Fernando. Buenas tardes a todos. No sé si se escucha mi audio. ¿Se escucha perfecto? Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias por este espacio de mucho valor. La verdad, cuando leía la presentación y el objetivo que diagramaron desde Tejido Urbano y desde la Universidad de Itela y todos los que están participando para este encuentro, y habiendo escuchado los expositores hasta ahora, se logra este intercambio rico. Yo, en una presentación muy breve, digo que en esto del urbanismo soy algo así como Pedro el Converso, porque he estado cerca de 20 años en la actividad privada y soy arquitecto urbanista y la gran mayoría de los clientes que me ha tocado tener, al hacer un desarrollo, lo primero que se trataba era el desarrollo de la tierra, y ahí podía ver, siempre desde afuera, pero lo pude aprender, lo que era el valor del suelo previo a ponerle algo arriba. Luego la vida me fue llevando a seguir de cerca la transformación de ciudad autónoma y esa curiosidad hizo que algún día me conozca con un gran amigo hoy que es Rodi Suárez, quien me invitó a trabajar con él, primero en el municipio de la capital de Mendoza y luego en el gobierno de la provincia, donde nos dio el lugar a poder armar un espacio de planificación. Y esta breve introducción la comparto con ustedes porque la vivienda y todo lo que la rodea, como lo dijo Santi en el primer panel, es el último eslabón de una cadena virtuosa. Sin embargo, a la hora del requerimiento es el primer eslabón que busca cualquier persona a la hora de buscar o de necesitar un hogar. Ahora, en esto que
que recién mencionaba Diego, si el Estado protector o el Estado que de alguna manera, él no usó esa palabra, pero me voy a hacer cargo yo, que paternaliza a lo mejor un sistema de planificación urbana, cometemos errores quienes nos tocan administrar estos temas a la hora de no priorizar correctamente qué debemos hacer desde los distintos estados de gobierno, sea municipal, provincial o nacional. Entonces así, un municipio espera ver qué puede aportar la provincia, lo propio a la provincia, qué puede aportar el estado, pero lo importante a tener en cuenta es que cuando uno ve el presupuesto con el que puede contar y la situación política del momento, no importan los colores, pero lo que suceda en el momento que a alguien le toca administrar, te encontrás con que por bien que tengas las arcas, la cantidad de viviendas que podés hacer, si no tenés en cuenta que es el eslabón de una cadena, no solo un elemento, son muy pocas. Entonces, ahí es donde cuando se arrancó la administración del gobierno de la provincia de Mendoza, en nuestra administración, lo que me pidió Rodi fue estudiar el IPB, me dice, estudiarlo bien porque hay algunas cuestiones que históricamente no cierran, luego de 75 años de vida que tiene el instituto, muy respetado en la provincia, y le pedí ayuda a economistas, a profesionales que entienden el sustento numérico mucho más que yo, y claro, el resultado, como si se estuviera analizando una empresa, te decían, mira, hay que cerrarlo. Yo no puedo llevar esa respuesta al gobernador, no se puede cerrar un IPB. Digo, busquemos la vuelta de cómo ir trabajando progresivamente para poder avanzar hacia adelante con la ejecución de viviendas. Así que lo que, lo que hicimos fue al principio de la gestión, estos fueron los 4 años pasados, creamos por decreto de gobernador un laboratorio donde empezamos a estudiar desde ahí distintos paquetes de requerimientos y necesidades que tenían que ver con planificar, con promover estructuras, con recomendar modificaciones a normativas que venían desde hace tiempo, con asesorar técnicamente a quienes iban a desarrollar viviendas, con estudiar el hábitat, con estudiar también lo que tiene que ver con el territorio en todo su contexto, capacitar empresas, tratar de trabajar con tecnologías nuevas, por ejemplo el BIM, para que no hubieran luego reconsideraciones de precios, y promover también el espacio para que se arrimaran privados y academia y ciencia y demás. Esa fue la razón de ser del laboratorio. A 4 días de creado, recibimos la noticia de que estábamos en pandemia y todo lo que sucedió, y inmediatamente fuimos también contemporáneos a una cuestión inflacionaria que, bueno, hemos sido todos testigos de lo que tocó en esa administración. Así que fuimos tomando herramientas prácticas. Cuando en el primer panel se hablaba sobre todo del fortalecimiento institucional, y cuando no se tiene recursos, nosotros en ese momento, por la situación que había y porque tampoco lo que se recibía del gobierno nacional, con esto no hago ninguna alusión política, pero no era un dinero importante para poder invertir en viviendas, teníamos que ver cómo nos arreglamos con lo que teníamos. Entonces empezamos desde esta estructura, el laboratorio, que luego se las puedo compartir, empezamos a trabajar en la mirada de dos leyes, para empezar, dos leyes. Una tenía que ver con el etiquetado de eficiencia energética y la otra con la regularización dominial. Estas dos herramientas nos iban a permitir como provincia, primero que nada, poder poner en las licitaciones públicas del llamado a vivienda algunos patrones importantes, ninguna locura, pero hoy en día la verdadera sostenibilidad y sustentabilidad tiene algunas cuestiones en la vivienda que la hacen realmente más eficiente y casi verde. Y después la regularización dominial,
cuando al principio de la gestión vimos con estos especialistas que las cuentas del IPB no daban de ninguna manera y que inyectando lo que sea que se le inyecte no iba a funcionar, vimos que teníamos que hacer, primero que nada, y esta fue una charla que tuvimos con Paloma, la ex ministra de Vivienda de México, dice, primero que nada tenés que ver cuál es tu recupero, entre algunas otras cosas. Y la regularización dominial nos permitió aplicar justamente que muchas de las viviendas que el Estado provincial tenía que mantener por no haberlas escriturado en su momento, también mencionó Diego una anécdota que acá no estamos exentos de una historia parecida, pues saneamos mucho la cuenta del IPB, muchísimo. De tener un 80% de mora, pasamos a tener hoy en día poco menos del 20% de mora. Aclaro, no somos en este momento la administración del gobierno de la provincia de Mendoza. Por eso bien dijo Fernando, el rol mío fue de ministro y soy ex ministro de la provincia. Y con ese dato que hoy vamos siguiendo, pues seguimos trabajando con las actuales autoridades, colaborando en esto. Es un saneamiento que tuvo el IPB que le permitió ir pudiendo reformular cuentas. Acto seguido, compartirles que pasó algo muy curioso, que desde el 2021, que salió la ley de etiquetado energético, al final de la gestión, 2023, solo 2 años después, tuvimos un cambio, no sé si llamarlo cultural o que fue espontáneo por el propio mercado, y es que nosotros teníamos al inicio de la gestión un 63%, casi un 64% de las viviendas construidas con sistemas tradicionales. Y a fines del 2023 pasamos a tener un 44%, o sea, casi un 56% de las viviendas que se construían a fines del 2023 eran con las nuevas tecnologías constructivas. También herramientas que podemos compartir en otro espacio cuando quien lo necesite, con todo gusto. Así que, así las cosas, entonces hasta ahora 2 leyes. Son 4 ejes los que quiero mencionar. 2 es la ley de etiquetado energético y la ley de regularización dominial. Y el otro eje se refirió a un sistema de público-privado que tenía que ver, ahí en la sala está Gabriel Schneider, que es uno de los economistas que nos ayudó con esto, y él podrá luego en el break, en el coffee break, quizás ayudarme a explicar mejor lo que hicimos en este estudio. Pero esto tuvo que ver, lo digo en criollo y en fácil, es decir, cómo vendemos los títulos y cómo vendemos toda la hipoteca que puede llegar a tener un IPB. ¿Cómo y a quién? Así que ahí empezamos a hacer un trabajo bastante largo, y no quiero consumir el tiempo de la presentación en esto, pero tuvo que ver que llegamos hasta la Comisión Nacional de Valores, tuvimos las reuniones con las compañías de seguro agrupadas en el espacio que las nuclea, y que dicho sea de paso, hoy vimos la noticia de que están dispuestos a poder invertir en títulos hipotecarios y en otras cosas, lo cual haría que este proyecto de poder vender hipotecas versus previo haber calificado riesgos y demás, puede tener un curso. Por supuesto, para eso se necesita una estabilidad económica, que aparentemente hacia ahí estamos yendo hoy por hoy. Así que a mí me da la ilusión de que si no a fin de año, el que viene, y ojalá si no el que viene, el que sigue, podamos trabajar con un sistema de esto en donde podamos tener grupos empresarios que cuentan con fondos para poder crear bonos, que esos bonos sean adquiridos y que la provincia pueda dar parte de la solución, no toda, pero cuando Cintia daba al principio en la apertura de estos paneles la cantidad, o sea, el porcentaje de viviendas que tienen un rol social extremo, llámese para aquellos argentinos que no pueden pagar la vivienda de ninguna manera, el porcentaje es bajo, con lo cual, si esta mecánica funciona bien, nosotros le estaríamos cobrando, cuando digo nosotros, son los institutos provinciales de la vivienda u otros espacios que
que estén en municipios, estados nacionales, estados provinciales, cobrando la vivienda a quien la puede pagar y pudiendo subsidiar a la minoría que no la puede pagar y así dar solución a esa necesidad que, como dijo uno de los asistentes a la sala hace un rato, está en todos los países del mundo. Pero claramente ninguno de los países más ricos del mundo podría construir la cantidad de viviendas que se necesita en cada país. No da la cuenta de ninguna forma si no se participa al beneficiario y si no se trabaja con una estructura de este tipo. ¿Por qué la ley de etiquetado energético? Porque en algún momento una estructura como esta, de crear un bono, puede tener bono verde, para eso es necesario tener la ley antes. ¿Por qué la ley de etiquetado energético? Porque justamente con las tarifas y el saneamiento de valor, o el sinceramiento más que saneamiento, de valor de la energía, hace que una casa de estas consuma mucho menos y la puedes poner en el mercado categorizando de otra manera, y eso de alguna manera también tiene que ver con el recurso que puede tener el impuesto inmobiliario para cada uno de los estados. Entonces, ahí es donde se justifica lo que decía al principio de que la vivienda, quizá el más importante de los eslabones de la cadena, pero es el último a atender, previo a haber atendido el hábitat y haber atendido el territorio y haber atendido un montón de eslabones con interdisciplinas que la componen, ¿no? Así que el punto, hasta tanto pudiera avanzarse con esto, que es un trabajo que con todo gusto podemos compartirlo. Creería que está en la sala también Marcelo Busellini, con quien estamos compartiendo los primeros 100 días del gobierno nacional actual en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat, junto con otro gran valor de 3 de febrero, Rocco Aybar. Estamos colaborando en estos primeros días en el armado de algunas cosas estructurales con Marcelo. Si él está ahí, quizás pueda compartir en el break también algunas de las herramientas que hemos trabajado para público-privado. Pero para cerrar esta presentación, les comento que en la práctica, lo que hicimos desde público, con el público privado, desde el gobierno de Mendoza, fue una convocatoria. Acuérdense que esto del bono no se puede largar ni crear hasta no tener un contexto inflacionario estable o bajo y una economía estable también. Así que lo que hicimos fue lo siguiente: salir a buscar la demanda, no trabajar con la oferta, salir a buscar la demanda. Entonces nos fijamos cuántas viviendas nosotros podíamos llegar a construir con los pocos recursos que había en la provincia. Nos daban cerca de 2.000, eso para poder empezarlas a construir en el 2023 y continuarla y terminarla durante el 2024. Y lo que hicimos fue un concurso llamado público a beneficiarios para ver quién estaba en condiciones de poder pagar un pie de un 30% del valor de la vivienda y una cuota equivalente a N salario mínimo vital y móvil. Ese estudio lo hicimos paralelo a que se estaba atendiendo otras situaciones de vivienda en barrios con otras situaciones sociales también. Así que en esa suerte de desequilibrio equilibrado fue que nos animamos a ver qué pasa con la mal llamada clase media, pero lo digo así para entendernos, la persona que trabaja, que comparte con nosotros alguna comida un fin de semana, que es empleado en algún lugar, que es docente, que es profesional, que es mecánico, que tiene un ahorro, que puede pagar una cuota y no tiene cómo acceder a la vivienda porque resulta mucho al ser calificado para el IPB y poco para un banco que no le puede prestar porque no hay préstamo hipotecario. Entonces sacamos esto para dar respuesta a esa parte de la población con 2.174 casas, que eran las que podíamos empezar. Y nos encontramos con 60.500 inscriptos. Eso lo hicimos con una convocatoria pública y luego el sorteo lo hicimos a través del gobierno con lotería provincial, con escribano público, filmado, abierto, on time. Y ahí nos dimos cuenta que sin querer o queriendo, pudimos hacer un estudio de mercado accidental de qué potencial tenemos nosotros
dentro de nuestra población de gente que cuenta con un pequeño ahorro, no despreciable para nada, que se puede también atribuir a la construcción de prácticamente un tercio de la vivienda y en algunos casos más, porque habían personas que con el valor que se logra por metro cuadrado de vivienda desde el Estado, habían algunos que ofrecían, si se podía, poder aportar bastante más. Así que bueno, esto en términos muy generales y, y a disposición, Fernando, para ampliar ahora o en cualquier momento compartir estas experiencias. Bueno, gracias Mario, buenísima la exposición. Después podemos profundizar con algunos temas porque la verdad que lo que hizo Mendoza es una innovación muy fuerte ¿No contaste cuántas hicieron al final o sí, Mario? Sí, sí, están en obra. ¿Cuántas? Están en obra ¿Cuántas? todas las viviendas, sí. ¿Cuántas? ¿De las 2000 a cuántas pasaron o hicieron 2000? No, había para eso nada más. No, había para eso. Nosotros en toda la gestión pudimos construir 7.000 viviendas, A eso voy. pero, pero bueno, quiero hacer la aclaración. Por favor, no es nada político, no contamos con más fondos que los que teníamos en la provincia. Por eso, sí, perdón, ¿no? Si no entendí mal, si hubieran hecho con 100% fondos para vivienda social, hubieran hecho 2000. Con este plan que hicieron, llegaron a ser 7000 viviendas. Sí, y más otros planes que teníamos, la combinación de otros planes que teníamos también, aparte de este. Este que contaba al final fue un plan que hicimos a principio del 2023, fines del 2022. Hasta ese momento teníamos otros planes que Rodi largó en agosto del 2021 junto con estas dos leyes que nos permitieron hacer algunas prácticas distintas para construcción de viviendas, pero las más fuertes fue esta última y esta intención que contaba recién de poder diseñar un bono y ubicar hipotecas. Dale. Muchísimas gracias, Mario. Después seguimos con las preguntas. Ahora pasamos a Rubén Dagum, intendente de Almafuerte de Córdoba. Muchas gracias, Rubén. No, gracias a vos, gracias Cintia por permitirnos esta posibilidad. Un placer compartir con los que están aquí al lado y los que me precedieron. Contarles la experiencia de Almafuerte es transmitirle desde un municipio muy pequeño. Somos 18.000 habitantes, a diferencia tuya. Figuran 11.000 y brindamos para 18.000 ciudadanos servicios, y eso en la coparticipación, que es el combustible que nos sostiene, es muy difícil. Pero así todo veíamos una síntesis de lo que ha pasado en las charlas que me precedieron. Las entidades financieras abordando la provincia o abordando la nación o a los que calificasen, y en los municipios a esa clase media, obrera, laburante, no tenía intervención. Nosotros hicimos ese relevamiento, fundamentar los datos, Cintia, es muy importante, y encontramos que de los 18.000 habitantes, yendo barrio por barrio, más de 1.600 se notaron en diferentes demandas ante esta temática, de suelo y de vivienda. Entonces, ¿cómo podíamos abordar? Y no me pone colorado decir que copiamos de lo mucho y bueno que hacen otros municipios, de las normas y de las formas, y generamos con una ordenanza la creación de la Dirección de Hábitat y Vivienda. ¿Y por qué remarco lo de la ordenanza? Porque cualquier gestión se va a tener que animar a no darle continuidad a la atención de este flagelo, porque con cualquier decreto, pero una ordenanza donde ya intervienen con fuerza de ley, nos abocamos a atender esta realidad, esta necesidad. Este relevamiento territorial no solo nos dio un pantallazo cualitativo, sino también cuantitativo, de qué necesitábamos, qué hacía falta y qué debíamos actuar. Surgieron 5 líneas y seguramente me voy con mayores conocimientos, pero 5 líneas claras que de mínima teníamos que empezar. Esto que lo titulamos suelo activo, creo, con todo respeto, que era suelo pasivo, la actividad que generaba el municipio,
Si no llegaba un plan provincial y o nacional, no actuábamos. Entonces desarrollamos la primera acción, que es la política de suelo urbano. Un mapeo para determinar cuáles eran las terrenas a urbanizar con prioridades, con proximidad a los servicios, que nos posibilitase, determinando la estructura de costos, siempre con la administración municipal, ¿no? Determinar los costos con los proyectos, las habilitaciones provinciales, los proyectos de cordón cuneta, de alumbrado, de agua, de electricidad y la ejecución de los mismos, determinar la estructura de costo. Con esa estructura de costo determinamos la subdivisión también y la escrituración. Determinamos con ese poquito terreno que encontramos en la ciudad, que era de carácter municipal y de patrimonio municipal, tener un valor. Y lo pusimos a la venta. No podíamos regalar porque no tenemos la capacidad de apropiarnos de ello. Y fue así que, con esa venta y con ese aporte de los adjudicatarios por sorteo ante escribano público, pudimos generar una rueda de adquirir otros nuevos terrenos y calificar para otra nueva habilitación. Generamos apenas 60 lotes, muy poquito, pero en 25 años nada, y en la historia de mi ciudad de 112 años nunca un loteo municipal. Entonces nos sentimos orgullosos y, lo más importante, construimos capital político, que es creer. La gente veía que si hacíamos las cosas bien, con honestidad, los costos se reducían. Los procesos de habilitación, como decía Diego, son mucho más rápidos, por eso el estado presente está bueno. Y en este mes entregamos las escrituras y ya van a empezar a construir. Eso fue lo primero que abordamos. En otro sentido, la construcción de viviendas para los que tenían lotes, porque era una franja que, como bien decían, no calificaban ante el banco o eran difíciles de tener la capacidad para afrontar, y con administración también puramente municipal, quizás en el proyecto, en la conducción, en la compra de los materiales, en el plano y los arquitectos, en la conducción y dirección técnica, pudieron abaratar. Y tal es así que se están construyendo 30 viviendas, de las cuales 16 ya están terminadas. Todo esto empezó en abril del 2021. Cerrando la pandemia, o estábamos en ese proceso final, donde no solo lo sanitario, sino lo económico era complejo, nos permitió también dinamizar una economía, y vuelvo a remarcar la credibilidad, porque nunca antes, en el caso de nuestro municipio, había abordado la temática esta y había dado respuesta. Generamos movimiento en los constructores, albañiles, plomeros, electricistas, pintores, en los carpinteros. Veíamos como una economía un poquito detenida, ralentizada, empezaba a moverse y sobre todo a crecer. Estas son casas de 75 metros con posibilidades de ampliación, pero cuando se finalizan. Y con una cuota accesible entregaban un 5%, si no me equivoco, sí, 5% del valor de la vivienda. Fíjense que en aquel momento era de 1.200.000 pesos. Pareciera historia, ¿no? Prehistoria. Y las cuotas hasta 60 o 72. Y dependiendo del monto, del número de cuotas, era el 1.4 o el 1.7. El 1.4 para el que tomaba más cuota, pero solo 72 meses terminaba de pagar su casa. Tal vez se iban a vivir con sus papás o iban al garaje, y eso pasó en una ciudad que nos conocemos la gran mayoría. Otra forma de abordar la política de vivienda fue calificar con los programas provinciales y nacionales. De hecho, la provincia nos otorgó 14 y las 14 están terminadas, son más pequeñitas. Remarco lo de los 14 están terminadas porque en otros municipios no solo no se hicieron ninguna, sino que falta la plata y no están construidas y vuelven a pedir redireccionamiento de presupuesto y demás. Entonces, para nosotros es muy gratificante que en un plazo de 36 meses hemos construido 30 viviendas, a una razón de una cada 38 o 40 días. Es convencerse que esta política, desde la generación de la dirección de hábito por ordenanza, da resultado. Si lo administramos de manera clara, transparente y honesta, por supuesto. De las
cuotas que surgen y desde el manejo de esta dirección hay un fondo de reparo que los que son arquitectos, desarrollistas entienden mejor que yo de lo que se trata, que posibilita abordar dos demandas que surgieron después de que estaban en ejecución estos planes. Una, la demanda habitacional. Familias hacinadas donde convivían en una habitación los papás, los niños y demás. Entonces, del excedente de materiales y de recursos, de esta cuota mínima que es equivalente a un alquiler, nos permitió construir habitaciones. Simple, tal vez en 3 paredes porque ya existía la medianera, la del final de la casa. Pero eso generó muchísima satisfacción. Y por último, dentro de las respuestas que damos en esto, es los núcleos húmedos para el acondicionamiento de los cuerpos de baño, de cocinas, que en muchos casos era tanques de reserva o sanitarios o readecuación y puesta en funcionamiento. La verdad que estoy convencido que cuando hablamos de políticas de Estado es fundamental la convicción. Claro que no dependen de un intendente para nada, sino de un equipo convencido que podemos hacer las cosas, que si nos dedicamos de una manera seria, como en la vida misma, como en una familia, los resultados llegan, se obtienen y la respuesta de la gente es increíblemente buena. No tenemos tasa de demora en el cobro de estas cuotas y les reitero que son cuotas. Como un alquiler que a muchos se les hace pesado, pero que en la realidad, cuando ven la vivienda construida y que ya hay muchos que la están habitando, estas 16 más 14, 30 ya la están habitando, dejaron de ser vivienda para transformarse en hogar. Y no hay nada más gratificante para los que nos toca estar en política que ver cómo la vida se desarrolla en esas viviendas, en esas casas, en esos hogares. En esta situación nos encontramos en esta ciudad. Es pequeña, la realidad con la provincia y con la nación a veces se hace más difícil y burocrática, como decía Diego, pero no desistimos en la presentación de proyectos, no desistimos en la concreción de los mismos y a la espera de que se reactive y se normalice esta situación económica. Así todo no quedamos de brazos cruzados y esto es lo que hicimos y nos dio resultado. La verdad que la transformación y que la gente crea en que se pueden hacer las cosas, creo que es el capital más importante que hemos ganado en estos 36 meses desde la creación de la Dirección de Vivienda. Nada más. Muchísimas gracias, Rubén. Bueno, ahora cerrando el panel, Miguel Fernández, intendente de Trenquelauquen. Siempre Trenquelauquen aparece en estos paneles. Nosotros en Tejido ya lo hemos hecho hablar varias veces a Miguel, pero es un ejemplo a seguir. Así que bueno, un placer escucharte, Miguel. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a Trenquelauquen para contar el caso Trenquelauquen. No sé si de éxito, pero es un caso. Yo soy exintendente, dejé el 10 de diciembre, así que no quiero chorear el título. Corrijan, por favor. Ahí. Mandato vencido. Mandato cumplido, no vencido. Sigue el intendente actual, es una persona muy joven, 32 años, formó parte de nuestro equipo, así que seguimos empujando. Yo quiero centrarme en algunas cuestiones puntuales de Trenquelauquen, para que se entienda. Trenquelauquen, para los que no lo conocen, una ciudad del oeste de la provincia de Buenos Aires, a 450 kilómetros por la Ruta 5. Es una ciudad que tiene algunas particularidades desde el punto de vista urbanístico. Respeta el trazado original del diseño del ingeniero Wisoki cuando se fundó Trenquelauquen en 1876. Está prácticamente en su totalidad hecha con avenidas, con ramblas, producto de que por ahí circulaban los ejércitos. Ese diseño se ha mantenido a lo largo de la historia y hay ordenanzas que nos obligan a mantener el trazado original con algunas variantes, con una ordenanza de macromanzanas que cada una calle con rambla de 30 metros tiene que haber 2 de 20 con rambla más angosta y eso se sigue manteniendo. Tenemos
Es un municipio, lo digo, espero que nadie se ofenda, casi soviético, porque todo lo hace la municipalidad, todos los servicios públicos los hace la municipalidad. Hospital municipal de alta complejidad, 6 jardines maternales, 7 museos que guardan el patrimonio de las campañas al desierto, de arte, etcétera, etcétera, etcétera. Somos capital provincial de los murales. Bueno, ¿qué quiere decir? Lo notarán, los trenquelauquenses somos orgullosos de nuestra ciudad. Y esto que yo les vengo a contar es el producto de una historia política de Trenquelauquen, que no es lo habitual en general, de continuidad institucional y aún con cambios de políticas partidarias, las grandes políticas de Estado se han mantenido y es lo que ha permitido avanzar a un ritmo quizás un poco superior al de otras ciudades. Yendo directamente al tema urbano, viviendas y demás, yo les hago un raconto de algunos instrumentos que se han diseñado a lo largo del tiempo y que nos han sido útiles. Allá por el año 1994 se creó una ordenanza de círculo cerrado de viviendas municipales, año 1994. En el año 99 se hace el primer plan estratégico de Trenquelauquen, que ya había definido en aquel entonces que el crecimiento futuro de la ciudad era hacia el sector noroeste, año 99. En el año 2009 se crea la ordenanza de plusvalía, que después se le maquilló un poco el nombre porque generaba algún prurito. Yo soy radical, el intendente que pone a funcionar la ordenanza de plusvalía era un intendente histórico del radicalismo, el doctor Barracha, que después vino kirchnerista con el radicalismo transversal, pero la historia es que en el año 2009 se genera la ordenanza de plusvalía, que luego dio origen en la provincia de Buenos Aires a un instrumento legal que es la Ley 14.449 de Ley de Acceso Justo al Hábitat, tomando algunas de esas cuestiones. No fue un invento del gordo Barracha, lo acerca la propuesta a un arquitecto Galeazzi, que vivía en Moreno, que vivía después en Trenquelauquen, tomada también por el director de planeamiento, el arquitecto Prieto, y se le da forma a esa ordenanza que se llamó finalmente de contribución por mejoras. Aunque en la práctica nosotros contribución por mejoras en Trenquelauquen hablamos de otra cosa. Pero eso tiende a confundir un poco. Luego de eso, esto tuvo un sentido, no era solamente una cuestión de urbanismo. De buenas a primeras, llegan a Trenquelauquen 423 casas del Plan Federal 2 y no había dónde ponerlas. Y la cosa es, ¿dónde las ponemos? No nos podemos perder las 427 casas. Y ahí se genera la plusvalía, por una necesidad también, que tiene una dinámica propia, que hubo que acelerar los procesos de loteos privados para poder captar la plusvalía. Eso se hizo en aquellos barrios o aquellos vacíos urbanos más cercanos al área urbana. Se descremó parte de la ciudad donde ya había servicios. Esto también es importante por algunas cuestiones conceptuales de la plusvalía. Aclaro que yo soy médico, no soy arquitecto, pero tuve que aprender todo esto. Bueno, se construyeron las 423 casas de Plan Federal con un detalle que no es menor. Las hizo la municipalidad por administración, y por cada 3 casas que cobraba, cada 2 casas que cobraba hacía 3. Y eso fue el núcleo fundacional del relanzamiento de la ordenanza de círculo cerrado de viviendas municipal, que no es un tema menor, que después habría que desarrollarlo un poco más en profundidad. Años después se hace una readecuación del Código de Zonificación, un tema que es trascendente para que todo esto fluya. Y en el año 2010 también se contrata a la Universidad de La Plata para hacer el plan director de la ampliación urbana. A todo esto, la municipalidad había empezado el proceso de compra de tierras. En la ampliación urbana, la futura ampliación, esa zona noroeste del plan estratégico del 99, la municipalidad compra primero 50 hectáreas, luego permuta 20 hectáreas más por otra tierra en un campo, y otra permuta más de 90. O sea, en un año la municipalidad adquirió por diferentes procesos 90 hectáreas propias.
pero para eso había que darle un plan director. Ese plan director, que está diseñado a 30 años, contenía la zonificación de 200 hectáreas en total, entre residencial 3, reserva de completamiento de trama, reserva de ampliación urbana, etc. Pero lo hizo la universidad, no lo hicimos nosotros. Se contrató a una universidad pública para que haga el plan director, que se mantiene y se cumple a rajatabla, que es fundamental esta cuestión. En el año 2010 también se hace la ordenanza del Fondo Municipal de Tierra. Yo era concejal de la oposición, por ahí se mencionó. Mi bloque estaba en contra de aprobar la ordenanza de plusvalía y yo voté en contra de mi bloque, como corresponde. Porque hacía falta, porque era lógico, porque no era un capricho. El que vende un lote o vende un macizo, mis cálculos dan que multiplica por 10 el valor original de la tierra. Y es una decisión política hacia dónde crece la ciudad. Entonces, si la ciudad no crece para el sur, el que tenía una chacra en el sur no la va a poder lotear. Pero sí el que la tiene en el norte. Pues entonces, si eso valía $10.000 la hectárea y ahora vale $100.000, algo se tiene que apropiar el Estado, porque además hizo muchas cosas para que la ciudad crezca. Por eso el concepto de plusvalía, creo que ya se discutió y se escuchó por aquí, es absolutamente fundamental. Y después, hace 2 años, implementamos otra ordenanza que es Tu Lote, Tu Casa, que fue un enorme desafío porque decidimos vender lotes, porque no teníamos respuesta del gobierno provincial, del gobierno nacional para hacer viviendas y había una necesidad. Y dijeron, te van a hacer un caserío. Entregamos 56 lotes, en un año hay 56 casas y la levantó la gente como se hacía antes, con el amigo, con el primo, con el tío, los sábados, los domingos. Si la pared quedó un poquito torcida, no importa porque es mi casa. Y yo las últimas 52 viviendas de círculo cerrado, de viviendas municipal que entregué, a los 3 días, y no nos gusta el piso. Pero es Pay 4, es de primera, es Alberdi, pero no nos gusta. O sea, lo que debería haber sido algo para ponerte contento, te empezaron a criticar. Los de Tu Lote, Tu Casa, todo contento. Y están las 56 casas. O sea, hay muchas alternativas, muchas herramientas para movilizar suelo urbano, para generar viviendas y, por supuesto, yo voy ahora, trato de no extender, ya estoy casi estoy en el horno. Bueno, desde que se aprobó la plusvalía se movilizaron más de 600 lotes urbanos y más de 100 lotes extraurbanos. Los extraurbanos se venden porque no son de interés para programas de vivienda social y eso va al Fondo Municipal de Tierra para obras de infraestructura. Plusvalía, 3 conceptos. 12% de los lotes que salen de la subdivisión quedan para el municipio. La segunda variante, el 20% del valor de los metros cuadrados que más puede construir por un cambio que se autoriza, se monetiza y tiene que pagar el 20%. Y en el caso de que se cambie la zonificación, tributa el 20% del valor fiscal. En realidad no es el valor fiscal, dice el valor fiscal, pero nosotros nunca vendemos eso al valor fiscal, porque vienen con la boleta de ARBA y dicen, esto vale esto. No. Esto vale eso para ARBA, pero para el mercado inmobiliario no vale eso. Sí hay una negociación. Esto en cuanto a una alternativa. La otra, que no es plusvalía, que es contribución por mejoras, es donde viene el loteador, que generalmente no tienen recursos económicos, no son IRSA, no son grandes empresarios. Dice, bueno, yo te doy los lotes de plusvalía, quiero que me hagas el cordón cuneta, la cloaca, el agua corriente, el alumbrado público, la apertura de calle, la nivelación del suelo. Se valoriza eso por ordenanza y se canjea obra de infraestructura por tierra. Es la segunda alternativa. Con una salvedad, hay que tener cuidado de no acelerar ese proceso, porque si se acelera ese proceso, se genera un problema financiero muy grave, cosa que a nosotros nos pasó. Yo heredé, cuando inicié la gestión, se debían 200 casas para terminar de círculo cerrado y 36 manzanas de infraestructura.
Me dice, che, pero ¿y esto cómo lo pago? Pero tenés 600 lotes para... Sí, tengo un capital maravilloso, pero la infraestructura la tengo que pagar de contado. ¿Qué negocio? O sea, no teníamos un problema económico, teníamos un problema financiero. Entonces hay que tener cuidado de no acelerar los procesos de plusvalía y tener claro para qué es la plusvalía. Si se la ve como un negocio para el municipio, para juntar plata, hay que tener cuidado. Si la vamos a usar con criterio para ordenar el territorio y desarrollar de manera armónica la ciudad, es otra cosa. Ojo con engolosinarse con la plusvalía porque después vienen estos problemas. Así que un poco de equilibrio. Para ir acelerando, ya les dije lo de la compra de tierras. En total, en estos años se han hecho, por lo menos en los 8 años de mandato, entregamos 400 viviendas de programas nacionales y provinciales y se entregaron 280 viviendas de círculo cerrado de vivienda municipal, que solo es posible cuando hay estabilidad económica, lo dijiste vos recién. Ahora les voy a dar el caso porque también se mencionó por ahí. Temas a tener en cuenta breves porque dan para un desarrollo profundo cada una. Hay que planificar la ciudad y en el desarrollo y en la planificación tiene que haber equidad. Hay que pensar para qué y a quién queremos beneficiar. El círculo cerrado de viviendas es muy interesante, pero para capas medias, porque tiene un aporte inicial, que en el caso nuestro es del 30%, y no todo el mundo puede poner el 30% de un valor de una vivienda que hoy puede estar en 25 millones de pesos. O sea, ese recurso municipal va a ir a estar a un sector de la sociedad que quizás no es el que tenemos que atender en primera instancia. Fundamentalmente, completar trama urbana, no hacer salteos para ganar plusvalía y nos quedan las ciudades todas parcheadas y después tenemos otros problemas como el de la conectividad. ¿Quién financia las obras de nexo? Porque el caño de cloaca y el de agua pasa, pero después cuando se va a la escala de un poco más arriba, la planta de cloaca no da más. ¿Y quién hace el troncal para llegar hasta el barrio? Y nadie quiere pagarlo. Y ahí viene la pregunta, ¿y si el Estado Nacional no va a financiar más, quién lo financia? Nosotros tenemos que hacer un acueducto nuevo en Trenquelauquen, de Marilauquen a Trenquelauquen, 25 kilómetros, vale 5.000 millones de pesos. No sé, pregunto. Temas hay muchos. Un tema para los sectores del interior. Cuando movemos el territorio, se corre la línea de aplicación de agroquímicos, que no es un tema menor. Nosotros tenemos una ordenanza donde a 300 metros no se puede fumigar en el límite urbano. Si yo corro la línea, viene el propietario del campo y me dice, ahora me jodiste. Y ahora no puedo fumigar más. Entonces, ojo, porque esto es como el Shenga. Cuando tocaste algo, se te desacomoda por el otro lado. Por eso que es muy importante el Consejo Deliberante y lo que viene a ser toda esta regulación de ordenanzas y demás, cosa que en el interior es más raro, pero en el conurbano lo hemos visto, es el negocio. Yo te apruebo el loteo, pasá por casa que está. Acá es todo, esto le da transparencia también a la gestión del Estado. Se habló de densificación, todo un tema, porque nosotros estamos acostumbrados un lote tu casa. Entonces vamos a hacer propiedades horizontales. Ok, pero la propiedad horizontal, si la familia crece, ¿a dónde la ponemos? Yo te doy un departamento de 2 ambientes, pero si tenés 7 chicos, ¿dónde los ponés? Entonces hay cuestiones que tienen que ver con la tipología de casa, formato, construcción tradicional, steel frame, wood frame, panelería. Recién la gente de Mendoza, nosotros fuimos a ver un barrio en Mendoza, en Alvear. 9 de la mañana, 0 grados en la calle, entramos a la casa, estaba hecha con panelería, de panelería ZIP. La casa estaba calentita y no tenían un solo calefactor. Digo, tipología, diseño. Yo digo, a veces los arquitectos te hacen el firulete, cumbrera, techo encontrado. Le digo, y cuando hay que ampliarla, ¿cómo la ampliamos? Hay que desarmar medio techo. O sea que el diseño es muy importante y para mí ahí las universidades tienen un rol fundamental.
Y la investigación en materiales, tipología y todas esas cosas hay que articularlas entre los que financian y los que estudian. Materiales, hay un montón de... La Universidad de San Martín tiene una unidad de investigación de materiales y no vincula con el Instituto de la Vivienda. Bueno, para poner ejemplos. No me quiero extender más, pero se habló de financiamiento. Financiamiento del BID a los municipios no llegó en su vida. Esta es la realidad. Entonces, decir, ¿cómo financio todo esto? Si el Estado Nacional no va a financiar más nada, los municipios entonces se tienen que endeudar. Pero el municipio va a pedir un crédito, viene, primero te lo aprueba el Ministerio de Economía de la provincia, después te lo manda al Ministerio de Economía de la Nación, nadie te da bolilla, ¿y quién te lo financia? Entonces necesitamos financiamiento, hay que repensar estas cuestiones para el territorio, porque al final del camino el que resuelve los problemas son los intendentes. El gobernador vive lejos, el presidente más lejos todavía, y al que le tocan el timbre es al intendente o a la intendente. Entonces, hay mucho para hablar de esto, cada uno es un título, pero hay que meterle profundidad y se puede. Nosotros hace muchos años hay que darle planificación, continuidad y generosidad política. Acá no es si sos de un palo o sos del otro. Hay que pensar que las ciudades tienen que crecer ordenadas para tener buena calidad de vida. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, espectacular el panel. Vamos a hacer 2 preguntitas para cerrar, que viene el próximo panel. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, lo dejamos a todos. Nadie se anima, ¿eh? Ahí está. Dale. Tenemos también a Mario por Zoom. Buenas tardes, muy interesante todo. Para provocar un poco, voy a hacer una pregunta a tono con los tiempos. Todos estamos de acuerdo que el Estado tiene que regular el uso del suelo. Muchos estamos de acuerdo con subsidiar la demanda a sectores vulnerables o con subsidiar la oferta de construcción a clase media para abajo. Les pregunto a ustedes, porque creo que muchos contestarían que sí, pero ¿el Estado tiene que construir viviendas? La experiencia me parece que en el total de la Argentina ha sido bastante mala en el promedio. ¿O tenemos que ir a otros instrumentos? No sé quién se anima. Yo me animo, pero... a tomarlo. Yo creo que sí, que el Estado tiene que construir viviendas, solamente quién. Yo creo que el nivel de cercanía es muy importante. Yo creo que hay que... A ver, la experiencia nuestra. Las empresas constructoras al interior no van. No les conviene. La Argentina es mucho más que la capital y las grandes centros urbanos. Entonces digo, yo veo la realidad nuestra. Las grandes empresas no van, no les conviene, tienen cuestiones de logística. ¿Quiénes pueden construir bien? Los municipios. Pero tiene que haber control, porque si no hay control, entonces pasan también cosas. No se puede depender de que, bueno, seguramente son todos buenos. Como decía alguien, los muchachos son buenos y los controlamos son mejores. Bueno, esto también. Yo digo, se puede construir más, no lo dije. Hay que pensar en algún sistema constructivo casi de autoconstrucción modulizable, donde vos te dan el kit, los escritorios ya vienen, te dan la llavecita Allen, los tornillos, la madera y además viene el instructivo. No digo que sea tan fácil, pero con asistencia del municipio se pueden lograr ciertas cosas. Como era antes también, ¿eh? Había autoconstrucción. Se puede abaratar el costo, pero hay que pensar en tipo de materiales, logística, industrialización, tiempos de obra. Una vivienda que tardamos 1 año y medio en hacerla contra una que tarda 3 meses, qué sé yo. Por eso digo, para mí tiene que haber, no es el único mecanismo, los consorcios urbanísticos no los hablamos, hay un montón de alternativas, no es que solamente el Estado tiene que hacer, pero no puede quedar afuera. Esta es mi opinión, humilde. Coincido plenamente, porque la eficacia del control, el estar ahí, la industrialización, la normativa general, en las leyes y en la construcción, hacen que abarates muchísimo los costos, pero muchísimo. ¿Puedo? Sí, obvio. No, para complementar, y no quiero hablar en nombre de todos los municipios, porque cada municipio es un mundo, pero yo diría no necesariamente.
en términos de la oferta de vivienda, no creo que sea el único camino, y menos en un país con este nivel de déficit. El otro día veía la lista de la vivienda social que quedó parada, que se hizo con déficit fiscal y con emisión monetaria, es una barbaridad. Y los túneles que quedaron, yo tengo uno. Y la verdad que uno como intendente lo agarra, pero después cuando te pones como argentino y como economista decís, qué barbaridad, 20 túneles juntos en el AMBA cuando no había un mango y se hicieron todos con la maquinita, ¿no? Entonces, si no ordenamos la macro, también es difícil que tengamos crédito, cosa que es clave para la vivienda, ¿no? Entonces ahí creo que sí, el Estado tiene que tener una política de vivienda, no necesariamente construir viviendas. Y esa política de vivienda puede generar vivienda asequible en términos de que la posibilidad de compra sea mucho más accesible que la que te da el mercado, en algunos casos, y en otros confiar también bastante más en el rol del sector privado, que puede complementarnos muy bien, logrando, digamos, precios muy competitivos en función también de que la macro se acomode y que haya un poco más de trabajo y que el crédito ayude. Total, claro, exacto. Es posible apalancar la inversión del Estado a partir de justamente crear un programa, por ejemplo, de subsidios u otro tipo de mecanismo y no entregar vivienda construida y terminada. Eso es vivienda asequible. Claro. ¿Puedo agregar un ejemplo? Perdón. No de viviendas, porque alguien mencionó ahí el tema de los terrenos, que nosotros no lo hicimos, pero se puede hacer. Si vos tenés un pack de lotes, podés sacar a licitación a un valor el primer pack y con ese valor que está por encima de tus costos, sacás uno segundo y uno tercero entre esos decrecientes que finalmente permite subsidiar al de menor recursos. Y el que pagó más caro le sigue saliendo más barato que ir al mercado inmobiliario a comprar uno a valor pleno. Entonces digo, hay muchas alternativas, hay que usar el ingenio, ¿no? Pero... Mario. Sí, dale, Mario. Sí, cuando le quité el micrófono, como estoy de espalda, quizás no me veía. Creo que hay un equilibrio a buscar entre, por ahí lo que plantea Miguel, lo que dice Diego, pero en el fondo yo creo que la posibilidad real de construir por parte del Estado la vivienda es muy difícil de sostener, sea en cualquiera de los tres niveles del Estado. Claramente en el municipio ya hay una tendencia en el urbanismo que el gobierno, no sé eso cuándo ocurrirá, si ocurre, pero el gobierno local va a terminar siendo el más fuerte de los gobiernos algún día, que son los municipios. Pero hoy por hoy, si tenemos la academia, la ciencia, que nos ayudan a tener estos sistemas constructivos, a estudiarlos permanentemente y que otros los ejecuten, el Estado por ahí le queda un rol muy importante y no menor, que es amalgamar todas esas sapiencias y voluntades y sobre todo tener el contacto con la demanda. Volvemos a lo que en algún momento planteaba, que es identificar la necesidad, el que puede pagar, el que no puede pagar, pero para que termine de cerrar el círculo virtuoso necesitamos financiamiento y eso generalmente viene de la banca. Si después ustedes googleen el caso de Malmö, en Suecia, en los 90, que fue una ciudad pequeña, destruida por una crisis económica grande, y cómo se rehizo, y gran parte del motor económico fue la vivienda, pero claro, a partir de un financiamiento que no lo ponía el Estado. Si nosotros podemos tener la posibilidad de recurrir a la banca o a otros sistemas que se emparden con la banca, donde podemos acceder a una vivienda como en México, una tasa del 2,5 para quien le cuesta mucho pagarla y el 4 y decimales para el que puede pagar más. Fíjense ese escenario versus el que nosotros tenemos desde hace décadas acá. Entonces, yo creo que hay que tratar de buscar el equilibrio y no tener la idea de que es responsabilidad del Estado construir las viviendas. Es un conjunto social. Buenísimo. Hay una pregunta más, última pregunta. Justo levantaron la mano, así que si querés hacer Marcelo y hagan las dos juntas. Hola. Y responden. Quería hacer una consulta, capaz que más puede estar relacionada con Raquel Auken para experiencia de lo que fue capaz una política nacional de vivienda, que también en el panel
anterior se habló que es importante tener, que fue capaz el Procrear 2013, 2014, 2015, que fue muy diferente al último, y que me parece que es una buena vinculación que tendría que tener el Estado Nacional provincial con el local, porque yo también vengo de un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, y fue buena experiencia para los beneficiarios, pero para aquellos que después no fueron beneficiarios fue una mala experiencia en relación a los términos de los costos del suelo. Al no tener una vinculación el municipio con los otros dos estados, generó una suba exponencial de los lotes que hoy hace que sean inaccesibles, por más de que el municipio hoy no tiene una política muy clara sobre el tema. Pero me parece que quería ver si tuvieron una experiencia, cómo lo pudieron desarrollar y si fue beneficioso o no. Sí, quiero hacer una aclaración porque me pasé de rosca en una cosa. Cuando yo digo que el Estado municipal tiene que construir vivienda, no quiere decir que tiene los albañiles municipales. A eso voy. Organiza la contratación y demás de pymes locales y demás. No que los albañiles son municipales, digo, porque si no, tiene que tener una dotación de... Compra los materiales. Claro, exactamente. La gestión, digo... En el municipio soviético, en una de esas podrías hacerlo, ¿no? Perdón, no, las primeras de círculo cerrado se hacían, pero era un disparate para la cantidad que hicimos. Entonces, pero sí apalancar con empresas locales, por eso digo, da para extendernos. Con tema de financiamiento de nación, es muy importante, esos lotes de plusvalía de la ampliación urbana originales, 192 se le vendieron, el municipio se los vendió al Procrear. Y después el Procrear los sacó a licitación. Yo creo que el Procrear, pues siempre se habla de esto, hay que segmentar, hay un segmento, hay un instrumento para cada segmento. Procrear es para un segmento, el círculo cerrado de viviendas para otro segmento, quizás un poco más bajo, pero que no se puede bancarizar. El que tiene recursos va al banco, en un país normal va al banco, pide un crédito a 30 años hipotecario y se acabó la historia. Y los institutos de la vivienda tienen otras herramientas. Entonces, para mí el Procrear fue una buena herramienta, a diferencia de lo que fue el Plan Federal. Porque el Plan Federal tenía un déficit que es clave. No tenía actualización de cuota. Esas 423 casas del Plan Federal de Trenquelauquen, si se hubiera cobrado el ajuste por coeficiente de variación salarial, se podrían haber hecho 128 casas más. ¿Es justo que alguien no pague una actualización de una cuota y pague 8.500 pesos la cuota y 120 están esperando tener una casa? Por eso hablaba de planificación y equidad. Para cada segmento, un instrumento. Y no mezclar, porque si las casas del Plan Federal iban para gente de clase media BC1, tampoco estaban bien alineadas la calificación. Y ahí voy a una cosa que habían dicho al principio. Una de las cosas muy importantes que hicimos en el 2017, un instrumento electrónico para hacer un censo habitacional universal. Ahí tenemos información de confort. Después cómo cambian los grupos humanos, las parejas, los chicos van para un lado, para el otro, es un lío bárbaro. Pero digo, sin información no se pueden tomar decisiones. Entonces, debería haber un universo nacional de cuál es la demanda, la necesidad de obra pública y de infraestructura para poder planificar la inversión, ¿no? Bueno, nos estamos pasando un poquito de tiempo, así que... Sí, puedo cerrar con un dato sobre esto, si lo puede hacer el Estado, desde ya confiando en que el Estado tiene un rol articulador. Si ponemos en contexto el déficit habitacional que tiene el país y pensamos que el Estado puede hacerlo, nos lleva 160 años resolver el déficit habitacional a 100.000 viviendas cada 4 años, que es un mandato presidencial. Así que si no le ponemos creatividad, si no aprovechamos a los privados, si no se acomoda la macro y hay crédito, resolver ese déficit solo desde el Estado parece muy imposible. ¿Puedo dar un dato ahí? No, pero pará, escúchame. Claro, porque además ese costo fiscal tiene otro tipo de costos en las políticas públicas, lo que dejás de hacer para poner el dinero ahí, ¿no? No soy bueno moderando, se ve. No, Trenquelauquen tiene un déficit de 2.600 viviendas. A 30 millones de pesos, $30.000 con lote, estamos hablando de 72 millones de dólares que requeriría Trenquelauquen. Si hubiera un crédito a 30 años para 70, es imposible hacer 2.600 viviendas en un año. Digo, lo podés fraccionar y generar un rollover. No es tan difícil. Lo que necesitamos es estabilidad macroeconómica y financiamiento. No hay que inventar nada. Bueno, ahora sí voy a cumplir mi rol.
Perdón que me pasé un poco. Yo siempre digo que cuando los temas urbanos se vuelven difíciles y casi siempre son más negativas que positivas, uso a Trenquelauquen y a 3 de febrero como ejemplos positivos de municipios que pudieron hacer las cosas bien. Acabo de sumar a Almafuerte y a Mendoza, así que bueno, no todo está, digo, el déficit habitacional sigue creciendo, los problemas del hábitat siguen, pero hay intendentes y hay lugares que van buscando maneras alternativas y bueno, quisimos mostrarlo y la verdad que ojalá más municipios hagan lo que hacen estos municipios. Bueno, le dejo al próximo panel. Muchas gracias.